Buenos días. Hoy vamos a seguir en el capítulo uno. Vamos a irnos al caso real que habíamos visualizado nada más. Ahora lo vamos a poco aterrizar. La idea de este caso real es que ocurrió en el año 2020, en agosto. Este caso pues expuso la información de 100.000 clientes, es decir, que un hacker logró acceder a esa información. Y el consultor de seguridad descubrió que en el clúster, en la nube, que son un grupo de servidores vinculados que forman almacenamiento de datos, estaba mal configurado y expuso este segmento, lo que provocó la fuga de datos. Este caso ocurre porque las empresas grandes sí aceptan que sus datos estén en la nube, alquilan nube. Y esto de clúster en la nube realmente es algunos servidores que tú pides por tamaño, algo así como lo que es el hosting, ¿no? De un servicio web que tú pudieras alquilar. En este caso, pues tú alquilas un espacio y también lo configuras. Si es que la configuración permite errores de seguridad, entonces puede ser atacada. Hay clústeres que tienen que reiniciarse, ¿no? Porque si ya te atacan, lo más probable es que te cambiaron alguna información y lo que tienen que hacer es formatear y volver a poner. Entonces, en ese caso, eh, este caso real, lo que nos deja una claridad es que 6 semanas se demoró en resolver el problema. Y esa realidad es que tu empresa no solamente perdió eh, la reputación de una empresa segura, sino que también perdió pues bastante negocio. Por lo tanto, las organizaciones deben adoptar un enfoque proactivo de la seguridad en la nube para garantizar que los datos confidenciales sean protegidos. Y es que no es solamente así que te hacen violación de datos, también hay violación de datos a las cámaras. Fíjate que este caso que menciona es en la botnet Persiaray. En el 2017, una botnet son computadores que se vuelven zombies, ¿no? Y entonces ellos comienzan a hacer zombies más computadores y cuando ya se sienten un poco con fortaleza, empiezan a lanzar la información hacia afuera. Entonces, en este caso, pues hablando solamente de las cámaras, si hablamos del IoT, o sea, el Internet de las Cosas, entonces lo que dice es que él lograba acceder a o ciertos modelos de cámaras bajo cierto protocolo de Internet. Y entonces más de 122.000 de estas cámaras fueron de fabricantes diferentes, fueron secuestradas y utilizadas para llevar a cabo ataques de denegación de servicios distribuidos. Eso se llama DDoS, ¿no? Denegación de servicio distribuido. Ahora, esto es que hace un trabajo de capturar eh, la sería en la operación de lo que es la cámara y tú ahora sí puedes manipularla y mirar para el lado que tú quieras. Esto podría provocar que tranquilamente haya un desvío en las cámaras para no seguir custodiando un algo que podría ser atacado físicamente. En Equifax, en cambio, en septiembre de 2017, es una agencia de informes crediticios. No sé si tú conozcas, pero cuando tú eres un sujeto de crédito, hay una empresa que hace de buró. Esa empresa que hace de buró tiene información y esa información, ¿quién no quisiera cambiarla? De hecho, hay gente que hasta paga para que le limpien el historial crediticio negativo porque sin ese historial podrían darte créditos, ¿no? Entonces, por esa razón los atacan. Y en respuesta a esta violación, estableció un sitio web dedicado que permitió a los clientes determinar si su información estaba comprometida. Pero eso es peor,
porque te estás comportando en la respuesta, en la solución, te estás comportando como los delincuentes, los ciberdelincuentes. ¿Qué hacen los ciberdelincuentes? Crean sitios similares. Y eso es lo que tú estás haciendo. No puedes dar una solución en un sitio aparte. Da la solución en tu propio dominio. Eso es la respuesta que debe darse cuando tú estás hablando de ciberdelincuentes. No puedes actuar igualito que ellos. Ellos hacen phishing, ellos ponen un sitio parecido. Tú no puedes poner un sitio parecido también, porque pierdes credibilidad. Y los clientes tuyos no van a acceder a mirar, a menos de que vean. Es como que te mandara Hotmail, te dice que tu cuenta está bloqueada y te manda desde Hotmail mismo. Como que te sientes un poco medio extraño, ¿no? Y peor si es en cambio de un banco que te diga con una cuenta de Hotmail. Ahí es peor. Por lo menos si es de Hotmail y estamos a un Hotmail, tú tiendes a la duda. Pero Hotmail, si te quiere bloquear, va a buscar la manera de decirte por qué te quiere bloquear. Y te manda inclusive un bloqueo temporal y te dice después que te va a bloquear. Todo eso puede pasar, ¿no? Pero no lo hagas en un dominio distinto. El gurú nos dice, si alguna vez se enfrentan a una situación similar, verifique rápidamente si su información se vio comprometida, de modo que se pueda minimizar el impacto. Tenga en cuenta que en un momento de crisis es posible que lo engañen para que use sitios web no autorizados. Una situación de crisis es que en algo te demuestre que te pueden hacer daño y entonces tú dices, ha sido cierto. Y ahí te entra la crisis y cometes más errores. Siempre hay que razonar con algo de cabeza fría. Las consecuencias de la violación de seguridad, bueno, estos ejemplos muestran que las posibles consecuencias de una violación de seguridad pueden ser graves. Aquí tenemos varios temas de consecuencias. Una consecuencia o la principal consecuencia en una empresa sería el daño a la reputación, que consiste en que ya la gente no siente seguridad entrando en tu sitio. Otra, otra de las consecuencias sería el vandalismo. Es decir, que vandalizar tu sitio web significa que te cambian la información, tu propia información te la cambian. Entonces tú al ver que no pasó nada, pero te han ofuscado los datos, ofuscar los datos significa que si tú tuvieras tres datos en 20 columnas, ¿no? Tres columnas en 20 filas, entonces yo vengo en la primera fila y copio las primeras cinco, las pongo abajo y las últimas las pongo arriba, de tal manera que ya no coinciden la información. A eso se le llama ofuscar. Si lo hago yo, se llama ofuscar, porque yo estoy haciendo con mis datos. Si lo haces tú como hacker, entonces ya eso ya es un vandalismo, porque me estás dañando la información. Si yo lo hago al ofuscar es porque yo tengo un algoritmo de cómo recuperar la información que yo he ofuscado. El robo de información viene a ser una violación de datos. Una violación de datos suele implicar un incidente en el que se han robado datos personales confidenciales, como temas de salud, como habíamos conversado, temas financieros, son temas muy delicados y son confidenciales. Pueden los ciberdelincuentes hacer pública esta información o explotarla para robar el dinero. Imagínate que sepan tu situación y entonces te mandan un correo diciéndote, eh, sabemos que tienes esto y si tú no nos das algo, nosotros publicamos esto. Entonces, son cosas como esas las que ellos, bajo extorsión, te podrían estar pidiendo un rescate. Pérdida de ingreso, el impacto financiero de una violación de seguridad suele ser devastador. Por ejemplo, los hackers pueden eliminar
el sitio web de una organización y evitar que haga negocios en línea. Eso es terrible. Perder tu espacio de tu negocio en línea es terrible. Entonces, lo mínimo que tú vas a hacer es borrar todo y volver a subir. Pero como ellos entraron en tu sitio, es más fácil para ellos la segunda vez. Por lo tanto, no es solamente de borrar y volver a subir, sino de borrar, proteger y volver a subir. La propiedad intelectual también te buscan robar, porque esa brecha de seguridad podría tener un impacto devastador en la competitividad de la organización, sobre todo porque la propiedad intelectual a veces tú la guardas en sitios de tu disco. Esa sí debería tener claves y todo, pero tampoco las claves ayudan en mucho, debido a que las claves por ejemplo, de un Word, si tú lo pones y el Word es viejo, entonces tu Word viejo ya tiene una rutina declarada en Internet de cómo se la puede violentar. Entonces, no es fácil poner seguridad. Cada vez que tú pongas seguridad es simplemente un poquito más arriba, un poquito más dificultad le estás poniendo al hacker, pero el hacker va a seguir buscando la manera de llegar a tu información. El gurú nos dice que a pesar de las mejores intenciones y de todas las salvaguardas que pueden implementar, proteger a las organizaciones de todos los ciberataques no es factible, efectivamente. Pero tenemos que seguir haciéndolo, ¿sí? Los ciberdelincuentes están constantemente encontrando nuevas formas de atacar y eventualmente tendrán éxito. Y por supuesto también tienen formas creativas de hacerte daño. Por eso lo mejor es evitar la información que te puedan hackear. Y de aquí nos vamos al 1.3. ¿Qué fue tomado? ¿No? Es porque lo que se quiere saber es qué se te llevaron, qué es lo que se te llevaron, ¿no? Y aquí dice que lo que se te llevaron, vamos a verlo en función de escenarios. Estos escenarios, aquí te dice hoy en día, las brechas de seguridad son demasiado comunes. Los atacantes encuentran constantemente formas nuevas e innovadoras de infiltrarse en las organizaciones. Mira, por ejemplo, este caso. Según nuestra fuente, una conocida cadena hotelera que opera en todo el mundo ha informado de una violación masiva de datos con la información personal de más de 3 millones de huéspedes expuestas a piratas informáticos. El hotel descubrió que los piratas informáticos obtuvieron acceso a su base de datos de clientes mediante el uso de los datos de inicio de una sesión de uno de sus empleados. Es que ese es el problema. Ataques externos podrían producir un problema pequeño. Ataques internos son devastadores. Lo que pasa es que la persona que está adentro tiene los privilegios dentro de su contraseña y usuario. Pero no solo eso, tiene llaves. Y cuando se va, él sabe dónde quedan las cosas. O cuando está todavía como empleado, es peor. Por eso es que a las personas hay que ponerles un procedimiento de seguridad, bloqueos en sus máquinas para que después no digan ellos que no fueron ellos, y siempre trabajar con un supervisor. El supervisor solamente puede supervisar, no hace operativa. El que hace operativa no hace supervisión. De esa manera necesitas dos que se confabulen, ¿sí? Porque si el supervisor pudiera hacer la parte operativa, entonces él mismo hace y le echa la culpa al otro. Por eso es que siempre el tema de las empresas donde existen departamentos de sistemas en la parte de seguridad, esa persona siempre tiene un supervisor. Yo recuerdo que cuando había un profesional en un banco donde trabajé, yo ponía la mitad de la clave y él ponía la otra mitad, porque yo le estaba auditando a él. Entonces, para que él no entrase libremente,
él conocía la primera mitad y yo conocía la otra mitad. Por ejemplo, el Parangaricutirimícuaro. Entonces él sabía la contraseña hasta Parangaricutiri y yo Mícuaro. Entonces poníamos los dos y ahí entrábamos. Cuando eso ocurre es porque te están haciendo auditoría y así se hacen las auditorías para no confiar en que tú haces el cambio de contraseña, haces alguna operación, te cambian la contraseña. Para no confiar en ti, se hace ese tipo de cosas. Es un procedimiento normal, te cuento. Sí. Las personas que son expertas en seguridad saben que les tienen que hacer ese tipo de control, porque si no, pues podría ocurrir que hay una filtración y el primer culpable eres tú como responsable de seguridad. Entonces aquí te dice en este ejemplo, ¿qué fue lo que tomaron los hackers? Pues los nombres, la dirección y el de correo electrónico. Eso es lo que tomaron. El resto de cosas son distractores en la pregunta, pero tú puedes mirarlo. En la retroalimentación dice, así es, los hackers robaron información personal de más. Sí, también dañaron la reputación de la empresa, sí, también, pero lo principal es que se llevaron la información. Y por lo tanto, pues tu actuar para recuperar el problema es sobre eso, sobre, no sobre la reputación, sino sobre lo que te robaron. En el escenario 2 hay una plataforma de aprendizaje en riesgo electrónico, dice. La simulación de nuevo está hablando de que existe otras personas de otra empresa de e-learning, no Apolo, porque el Apolo somos en simulación, nosotros aquí, dentro de este escenario, dentro de este ejemplo, nos llamamos Apolo, y él dice que existe una similar en otro lado que ha sido atacada. Y te aparece este gráfico con estos tres indicadores acá abajo y este símbolo para hacer el rol, ¿no? Ahí. Entonces, tú tienes que hacerlo completo, si no, el software va a pensar que no has hecho la tarea. Entonces, lo primero dice, esta popular plataforma de capacitación en línea ha dejado expuestos los datos personales de millones de estudiantes en una base de datos en la nube de acceso público. Estos hackers pudieron acceder directamente a los nombres completos, eh, detalles de inscripción de los estudiantes desde Internet. Si bien es claro que no está claro qué han hecho los hackers con la información, es seguro de decir que tienen todo lo que necesitan para llevar a cabo ataques generalizados de phishing o malware. Es que es verdad, primero te roban y después comienzan a evaluar qué hacer. Es muy difícil que hagan primero un plan. El plan es que no tenemos plan. Así piensan los ciberatacantes. Es simplemente prueba, prueba, prueba y ya encuentras un error, por ahí te fuiste, para ver hasta dónde llegas. Y una vez que sabes dónde has llegado, tomas acción, dependiendo de si eres sombrero blanco, sombrero gris o sombrero negro. Usan mucho lo que son exploits. Los exploits son programas, son datos, son una receta de información como scripts, pero estos exploits lo que buscan es siempre eh, ser utilizados, estos exploits son utilizados para extraerte información personal valiosa. ¿Y qué es lo que buscan? Estas debilidades en las prácticas de seguridades de las plataformas. O sea, le llama plataforma, ya sea la nube o sea tu servidor. Y bueno, hay una información que podríamos mirarla. Los hackers están apuntando al creciente número de organizaciones que están migrando a la nube o que utilizan servicios y recursos basados en la nube. Es decir, que deberías buscar lecciones aprendidas de de otras personas que cuando quisieron subir a la nube
se encontraron con un problema. Eso debería ser una práctica común de nosotros, ¿no? Sobre todo cuando estamos con un cliente. Rebobinando, dice, entonces todas las organizaciones corren riesgo, así mismo es. En todo caso, te pide en, la, en este punto de rebobinar, en el 1.3.5, te pide que escribas en el cuadro 350 palabras, letras, perdón, y que muestres para comprobar tu respuesta. Casos similares. Entonces yo le escribí un caso que yo conozco más o menos y le puse una descripción. Y luego le envié y él me da una ayuda. Me dice, mira, sí, casos como ese está bien, dice, pero las organizaciones deben invertir en prácticas de seguridad mejorada. ¿Y por qué? Deberían invertir en capacitación, en hacer cumplir la autenticación. Por eso te piden cambio de contraseña y esas cosas, ¿no? Mantenimiento de archivos de registro de monitoreo continuo. Hay bases de datos que son servicios que le pone, ¿no? Que le dice, crea un log. Entonces, cuando tú cambias un dato por programa, entonces en la base de datos se genera una imagen vieja y una imagen nueva. Y eso se graba, diciéndote en qué fecha, en qué momento, qué usuario, qué programa fue el que creó ese cambio. ¿Por qué? Porque probablemente sea víctima de un ataque, entonces lo que se quiere es saber ese rastro. Entonces, almacenar las contraseñas de los clientes mediante una combinación de números de algoritmos, una combinación de algoritmos, sí, esto es preferible que lo haga el sistema operativo, ¿no? O sea, si tú tienes una opción de guardar tus contraseñas, deja que te la guarde el sistema. ¿Por qué? Porque el detalle con las contraseñas es que él lo guarda con un algoritmo bastante complejo. En cambio, si tú lo guardases en un archivo tipo texto, eres vulnerable. Recuerda que una vez que entró un malware en tu máquina, puede llevarse cualquier archivo. Y lo que primero van a buscar es archivitos pequeños donde podrías tú estar guardando usuarios y contraseñas. Y es más, tú a veces pones, este es el user de tal aplicación. Y entonces al lado pones una palabra, esa es tu contraseña. Así de sencillo. En todo caso, pues si quieres guardar, guárdala dentro de las opciones que te da el software del sistema operativo para que tú, o de la aplicación que tú tengas en el Google, por ejemplo, el Google también le gusta guardar contraseña y él lo guarda muy bien. La gente es la que no confía, pero bueno, ya confiará. Separar los recursos basados en la nube de Internet pública en un segmento de red privada aislada. Esa es una muy buena observación. Mira, eh, generalmente tú necesitas datos de tus clientes para validar y para que el cliente a lo que tipee pues, pueda verse. Entonces, ese tipo de servicio tú lo puedes poner en una red, pero cuando accedas, que esa red sea un VPN, no que sea una red pública, sino que sea aislada, una red privada. En todo caso, eh, son recomendaciones. Convencer a los empleados de acceso directo a los datos personales en una VPN segura, entonces, ¿no? Eso es lo que te dice la retroalimentación de esta unidad. Ahora vamos a ver unas conclusiones claves. En estas conclusiones claves podríamos decir que una violación de la seguridad es un incidente, así le llaman, incidente, que provoca el acceso no autorizado de datos, aplicaciones, servicios y dispositivos. Recuerda que inclusive es para servicios, porque todos digamos, las aplicaciones tienen ciertos servicios. En la base de datos es lo que más hay servicios. Servicios de replicación, por ejemplo.
Si hace un servicio de replicación, significa de que cuando tú metes una información en un servidor, ese servidor le avisa a otros servidores que ha ingresado un dato allí y se va a la réplica. Y la réplica está en otro equipo. De esa manera, si este equipo tengo que formatear, lo único que tengo luego que decir es en la réplica, devuélveme los datos. De esa manera no pierdo datos y gano con velocidad porque no es un backup, sino que es una réplica, es una imagen. Entonces, ese tipo de servicio existen en las bases de datos y hay aplicaciones que tienen ese tipo de servicio. Sin embargo, hay muchas maneras de protegerse a sí mismo y a tu organización. Es importante estar al tanto de las ciberamenazas. ¿Qué más podemos nosotros hacer? Si estás interesado en saber, eh, busca ejemplos adicionales y coméntanos. Si podemos ayudar, podemos hacerlo. Seguimos con el 1.4, los ciberatacantes. Los ciberatacantes tienen en todo caso pues una particularidad, tienen nombres. Los ciberatacantes pueden ser en todo caso pues al, a nivel de las personas aficionadas, ahí le llaman kiddies, script kiddies, así le llaman. Script kiddies, porque son atacantes personales, pero son atacantes novatos, ¿no? Y se llaman script kiddies porque siguen una receta que generalmente lo encuentran en internet. Esas recetas ya están. Es más, yo me recuerdo que hace unos par de años, poco más, existía pues a la entrada de la Universidad Estatal gente que vendía el CD del sombrero negro, decían ellos, ¿no? Entonces tú de curioso querías saber si qué rutinas habían. Entonces allí te dicen ciertas rutinas de hackeo. Efectivamente, habían ciertas rutinas de hackeo, pero en un año eso queda obsoleto, ¿sí? Sobre todo porque las empresas actualizan. Si tú no actualizas, ahí tienes el problema. Por eso es que tu celular a veces te pide actualización, tu computador también te pide actualización. Y entonces tú le dejas que actualice. Pero ¿qué está actualizando? Está actualizando pues las rutinas internas para evitar pues las brechas de seguridad. Eso es lo que está haciendo. Pero ya está escrito el CD del sombrero negro y entonces tú crees que eso todavía funciona. Sí funciona en los despistados, en los que no actualizan su información, en los que piratean software, porque cuando pirateas te tienes que quedar con una versión que es la pirateada, te tienes que quedar con esa versión, no la puedes actualizar. Ese es el gran problema en tu casa, pero en las empresas no pierden ese tiempo, pues lo que hacen es simplemente actualizar, compran software verdadero, ¿no? Los hackers entonces estamos hablando de sombrero blanco, sombrero gris y sombrero negro. Lo importante es que el sombrero blanco pide permiso previo. Sin permiso previo, él no hace nada. Sin embargo, los que son sombreros grises, con permiso, sin permiso, ellos lo hacen. Pero ¿por qué lo hacen? Porque lo que están tratando es de ver si hay un posible cliente. Pero si ellos ven que quieren tratar como cliente, le avisan. Pero si lo quieren tratar como víctima, también. Entonces, lo hacen de una manera como que depende de, y por eso son grises. No son blancos porque no son del todo colaborativos. Y no son negros porque tampoco son directamente ofensivos. Entonces, por eso son grises. En cuanto al sombrero negro, ese siempre busca hacer daño y cuando ya te somete, te pide una gratificación. ¿De qué color es tu sombrero? Pues aquí vienen unas preguntas que vas a tener que contestar, ¿no? Yo allí lo único que te puedo decir es la retroalimentación. Por eso lo pasé un poquito rápido para que no lo veas. Entonces, aquí viene ¿de qué color es tu sombrero? Si hiciste bien tu trabajo, te vas a dar cuenta que los sombreros, los atacantes de sombrero blanco, aquí estamos leyendo,
tienen como objetivo descubrir debilidades de seguridades, mientras que los atacantes de sombrero negro aprovechan cualquier vulnerabilidad y ya pueden ser para beneficios personales, financieros o políticos ilegales. Los grises están en un punto intermedio. Si les conviene, te dirán paga. Las amenazas internas y externas. Bueno, la amenaza interna es la peor de todas. En esa amenaza interna es porque ellos manejan tus datos confidenciales. Una persona que ha trabajado en tu empresa maneja datos confidenciales tuyos. Ellos podrían facilitar ataques externos mediante USBs que ya vienen preparados. Por eso es que a la gente no les dejan entrar a los centros de cómputo con USB. Es más, en algunos casos no hay teclado en el área del servidor. Para tú entrar al área del servidor tienes que pedir permiso para entrar con un teclado. ¿Sí? Así funcionan los centros de cómputo. Y están refrigerados con el computador allí, pero no tienen teclado. La consola no tiene teclado. Le quitan la consola precisamente para que cuando tú necesites usar una consola con ellos, tú tengas que ir a conectar y por lo tanto queda grabado de que tú fuiste a conectar y por lo tanto te van a preguntar qué hiciste, ¿sí? Es más, a veces ni siquiera te preguntan, sino que te acompañan y te ven todo lo que quieras hacer. O sea, la intención en todo caso es seguridad. Hay que evitar que las personas responsables se queden solos con los equipos. Solo te puedes quedar eh, solo unos segundos mientras pones un cambio de clave, por ejemplo. Ahí dice, invitar malware a la red de la organización, eso también pueden hacer las personas internas, y amenazar las operaciones de servidores internos y dispositivos de la infraestructura porque están ahí al lado, ¿no? Pueden tranquilamente echarle agua y se quema, ¿no? En cambio, las amenazas externas aprovechan vulnerabilidades, pero si es que existieran y si existieran unas pocas, una poquito, esa poquito van a tratar de aprovecharla. Obtener acceso no autorizado a dispositivos informáticos de la manera en que puedan hacerlo y utilizar ingeniería social, que es lo más general. Te hacen asustar, te piden información y tú, si eres novato, pues caerías y darías tu información. Y bueno, aquí te pregunta, ¿qué opina del correo electrónico anterior? ¿No? ¿Te recuerdas ese correo electrónico? Bueno, una investigación sobre este correo electrónico reveló que las cuentas de usuario y los privilegios de acceso de un ex empleado no se eliminaron por completo. Es una buena pregunta esta, ¿no? Te la voy a mostrar completa porque ya es, la respuesta es interna, pero razonemos por qué, ¿no? Un ex empleado no se, a ver, una investigación sobre este correo electrónico reveló que las cuentas de usuario y los privilegios de acceso de un ex empleado no se eliminaron por completo de los sistemas al salir de la empresa. De hecho, este ex empleado que ahora trabaja para el competidor inició sesión de la base de datos de clientes de Apolo hace solo 3 días. Y te pregunta, ¿esta amenaza de seguridad fue interna o externa? El ex empleado está trabajando en otra empresa. Se conectó desde fuera, pero es una amenaza interna, porque lo que debió pasar es que el agente de seguridad debió bloquear su usuario. Un ex empleado que sale debería ponerse enseguida bloqueo de su usuario, o por lo menos cambio de claves, si es que no lo puede bloquear inmediatamente, ¿sí? Porque si lo dejas, es un error interno, es una amenaza de seguridad. O sea, la amenaza tal vez no sea él, sino el procedimiento. Y por lo tanto, quiere decir que tu gente no está trabajando bien. Por eso es una amenaza interna.
Y bueno, este ex empleado pudo lanzar el ataque basado en el conocimiento interno de la red. Claro, por eso es amenaza interna, ¿no? Si él sabe que el procedimiento estaba mal, lo explota. Y vamos ahora a ver, pues, los cyber atacantes, pero a nivel de guerra cibernética. Esta guerra cibernética es ejecutada contra países, ¿sí? Perdón, guerra cibernética, aquí vamos. Es contra países, ¿sí? El gurú nos dice, la guerra cibernética es el uso de la tecnología para penetrar los sistemas informáticos de las redes de otra nación. En nuestro Ecuador, en la parte gubernamental, hasta años atrás que estuve en la parte gubernamental, se pude notar que existe lo que se llama anillo gubernamental. Ese anillo gubernamental permitió cambiar la B pequeña de government en inglés, por la B grande de gobierno, ¿no? Eh, Eso lo justificaron en su momento diciendo de que querían soberanía, ¿no? Finalmente se descubrió que era una red interna entre los ministerios y, y las subdirecciones que existían en el país. Eh, la intención era que nadie de afuera pues, pudiera atacar, ¿no? Porque efectivamente cuando tú tienes una red, tú eres presa en cualquier momento. Pero si ya tienes una red que la trabajas como que fuera una intranet, entonces es más difícil para el que quiere atacarte entrar. Eso es lo que teníamos en el gobierno. Pero, ¿por qué atacan a los gobiernos? Bueno, la idea es que la gente, si ataca al gobierno, el gobierno tiene para pagar rescate, ¿sí? Por eso atacan a los gobiernos. Y este es un ejemplo del Stuxnet. Y dice que esto fue, a ver, un malware Stuxnet que fue diseñado no solo para secuestrar computadoras objetivos, sino también para causar daño físico. ¿Cómo puede causar daño físico un software? Bueno, le dices a un equipo, por ejemplo, una fresadora, que, que trate en este momento, así como está, que trate de arrancar. Y entonces si estaba mal colocado algo, ¡trac!, va rompiéndose y se va dañando, ¿no? Entonces, si tiene brazo mecánico, lo hace que el brazo mecánico comience a golpear para todo lado, dañando los equipos que tú podrías tener. Imagínate un incendio que fuera provocado por un brazo mecánico. Entonces, sí se puede con software hacer daño. Lo que pasa es que va a depender. En tu casa tú no tienes conectado nada, pero solo suponte que tengas conectado la calefacción o el gas. Entonces, tranquilamente hace la fuga de gas y luego hace el encendido de una lámpara cerca de la estufa. ¿Y ahí qué va a hacer? Chispa. Y se acabó tu casa. O sea, sí se puede, ¿no? En todo caso, aquí te narra este señor, te lo narra en inglés, todo lo que, todo lo que pasó en Stuxnet. Y, pero tú puedes mirar la transcripción y la transcripción está en español. Esto es gracias a que tienes acá arriba configurado para español, ¿no? Aquí, ¿sí? Como ahí tienes configurado para español, entonces no tienes problema de, de poder mirar el texto. Este texto pues te explica lo que pasó. Dice simplemente noticia de seguridad y lo que pasó fue un gusano inteligente. Los gusanos son malware que se autorreplican a sí mismos y llevan carga explosiva, ¿no? Entonces, son peligrosísimos.
definitivamente. Pero bueno, en todo caso, alguien me preguntaba si aquí en este curso vamos a poder eh, crear gusanos o crear algún malware. Y no, no a ese nivel no se llega, pero sí existen grupos que enseñan a hacer estas cosas. Pero sobre todo piden primero que los que se inscriben tengan cierto grado de madurez, porque el problema con esto es que te puedes meter en problemas. O sea, si te muestran que tú eres el culpable de algo, te metes en problemas y problemas serios, gubernamentales. En todo caso, pues el propósito de la guerra cibernética es para recopilar información comprometida o secretos de defensa. Y aquí también te dice que podría ser para más cosas, para impactar la infraestructura de otra nación. Solo imagínate que esté conectada a las represas y la represa esté llena y yo, ¡ping!, le hago que la represa bote el agua, inundo todo y puedo estar cometiendo un gran desastre, ¿no? Un gran desastre, porque no es lo mismo soltar agüita, poquito, 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 que soltarla de golpe. Soltarla de golpe es algo terrible. Puede dañar hasta la represa misma. Pero aquí no te preocupes que nuestras represas no están a ese nivel computarizadas. Creo que la Coca-Cola es la que sí querían hacerla de esa manera, pero con tanta falla que tuvo, ahí quedó. En todo caso, el gurú nos dice que la guerra cibernética puede desestabilizar una nación, interrumpir el comercio, afectar la fe de los ciudadanos en su gobierno sin invadir físicamente el país objetivo. Por eso te lo hace. ¿Sí? Es bueno tener todo automatizado, pero también corres ese riesgo. Finalmente, vamos a ver que a continuación, como ya estamos al final del módulo, hay un cuestionario. Este cuestionario yo ya lo hice y te podría dejar ver las respuestas, pero no. La idea es que tú lo hagas y que saques la nota que tengas que sacar. Recuerda, si tú te quieres retroceder para ver, este es el momento. Saca una copia, print screens del material, tus apuntes, para que no tengas que retroceder, porque él tiene inteligencia artificial y te quita puntos por cada vez que tú te retrocedes. Sí te da chance nuevamente, pero la idea es que te pone menos puntos porque ya no es que tú te vas a sacar 100, no es como la justificación de faltas que puedes faltar y luego justificas y te ponen todo. No, así no funciona. Entonces, suerte con tu cuestionario. Para mañana, pues nos vamos a ver los ataques, conceptos y técnicas. Algo bastante simpático. Suerte, jóvenes.